para ti. Y eso estoy muy seguro. Sería una existencia aterradora. Una criatura monstruosa salida de las más horrendas y desquiciantes pesadillas. Pero para mí, fue mi primer amigo. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño. Era de esperarse. Discutían todo el tiempo. Yo me quedé con mi madre. A ella yo no le importaba mucho. Salía de la casa y me dejaba solo todo el día. Lo bueno de eso es que podía ver la tele tanto como quisiera. Lo malo es que no había nada para comer y me moría de hambre. Fue así hasta que mi tía vino de visita y descubrió las condiciones en las que estaba viviendo. Ella y mi madre se pelearon y discutieron mucho. Se gritaron muy feo. Yo me fui a esconder a mi cuarto. En ese entonces aún era muy pequeño y no quería escuchar lo que mi madre decía de mí. Después de un rato, mi tía vino a buscarme y me dijo que la acompañara. Salimos a comer a un restaurante. La comida era deliciosa. Después de comer me preguntó si quería ir con ella a su casa. No me dijo los detalles, solo me dio a entender que estaría mejor con ella. Yo acepté. Comprendí que mi madre no era feliz conmigo. Mi tía, de las veces que venía a visitarnos cuando aún estaba papá, siempre había sido muy amable conmigo. Así que no fue una decisión difícil ir con ella. Viviendo en su casa, me sentí querido de nuevo. Su casa estaba a las afueras de la ciudad y tenía un terreno enorme de varias hectáreas. Vivía con ella y desafortunadamente con mi tío, un hombre grande y gordo de mal aliento. A él yo no le gustaba. Era un tipo silencioso y desagradable. Yo intentaba no molestarlo. A los pocos meses de vivir con mi tía, todo empezó. Una mañana desperté y vi a mi tía. Tenía un gran moretón en la cara. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que había tenido un accidente en las escaleras. Con el tiempo, más moretones aparecieron. Yo, a pesar de ser pequeño, lo entendí. Mi tío la estaba golpeando. Una noche, mientras ellos pensaban que dormía, los escuché discutiendo. Él no le gritaba, pero su voz era amenazante. Él le decía que se deshiciera de mí, pero ella se negaba. Me levanté y me asomé por el pasillo y pude ver cómo la golpeaba. Ella cayó al suelo y él comenzó a patearla. Yo salí corriendo para intentar defenderla. En ese entonces tenía 7 u 8 años. No había mucho que pudiera hacer. Ella, al ver que me acerqué, me gritó que me alejara. Yo no le hice caso. Me lancé contra las piernas de mi tío y comencé a golpearlo y a patearlo. Lo estaba empujando, intentando alejarlo de ella. Él se volteó y me soltó una trompada. Caí en el suelo con la cabeza mareada. Todo me retumbaba. Era la primera vez que alguien me golpeaba tan duro. Mi tía me cubrió con su cuerpo, intentando protegerme de los golpes que mi tío intentaba darme. Desde ese día, todo empeoró. Él parecía querer deshacerse de mí a toda costa, pero mi tía seguía negándose. Más tarde me enteré que ella no podía tener hijos y vivió la maternidad a través de mí. Yo tampoco quería irme, pero día con día los golpes y los insultos aumentaron. Aún hoy, no sé por qué ella no lo dejó. Comencé a salir de la casa. Él parecía que se calmaba cuando no me veía, así que yo intentaba mantenerme lejos. En una de mis caminatas, encontré algo que no había visto antes: un pozo. Se notaba antiguo y estaba cubierto de musgo. Se ve que hacía mucho que no se utilizaba. Me acerqué con curiosidad para ver qué había dentro. Lo único que pude vislumbrar fue su profunda oscuridad. Mientras lo miraba,
recordé algo. Mi tía tenía la costumbre de contarme algunas historias por la noche y me contó la del pozo de los deseos. Me dijo que si tiraba una moneda al pozo y pedía un deseo, si tenía suerte, el deseo podría cumplirse. Yo no creí que fuera verdad, pero decidí intentarlo. Revisé mis bolsillos y saqué una moneda. La arrojé en el pozo y me concentré en mi deseo. No pedí algo material o algo superficial. En ese momento me sentía bastante solo y un poco perdido. Francamente, lo que más deseaba era un amigo. Y ese fue mi deseo, un amigo. Esperé por un buen rato. No pasó nada. Pues claro que no iba a pasar nada. Esperaba que fuera a suceder. Comencé a alejarme. Y en el momento en el que lo estaba haciendo, escuché sonidos provenientes del pozo. Regresé y asomé mi cabeza. Todo estaba tan oscuro que no se podía ver bien el fondo. No dejé de escuchar esos sonidos, como si algo se estuviera arrastrando, o quizá escalando. Decidí hablar. ¡Hola! No recibí respuesta. Solo escuché el eco de mi voz. Aunque ese extraño sonido se estaba acercando, fijé la vista y pude ver como algo aparecía. Se asomó un poco en la oscuridad. Era una especie de cara, con una gran sonrisa. Esta tenía colmillos y sus dientes eran perfectamente visibles en la oscuridad. Parecían brillar. Solo podía ver su boca deformada en esa extraña sonrisa. Comencé a sentir miedo y estaba a punto de irme cuando esa cosa habló. Su voz era grave, francamente algo monstruosa, aunque muy educada. No te vayas, pequeño. No voy a hacerte daño. Me quedé quieto y le pregunté. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo ahí? Él me respondió. Soy el señor de este pozo. Veo que hiciste una petición y has pagado el precio adecuado. Sí. Bien, como pediste, he cumplido tu deseo. Pero yo pedí un amigo. ¿Y por qué crees que estoy aquí? Yo soy tu amigo. Mucho gusto. Puedes llamarme Señor Sonrisas. Yo estaba sorprendido. En ese momento, comencé a hablar con el señor Sonrisas. Por fin, tenía un amigo. Desde ese día, yo salía a hablar con mi amigo todos los días. Me contaba muchas cosas y yo le decía mis problemas. Él era algo extraño. Solo podía ver su boca. No le conté a mi tía sobre esto, ya que pensé que podría espantarse y no me dejaría salir más de la casa. El tiempo transcurrió y noté que mi tía cada vez se veía más enferma y decaída. Los abusos de mi tío iban aumentando. Ya no era suficiente que yo esté fuera de la casa. En la noche, cuando regresé de una de mis caminatas, mi tía me recibió en la puerta. Ella nunca me preguntó qué hacía afuera. Quizás sí tenía curiosidad, pero al ver que regresaba sano y salvo, no parecía preocupada, aunque se le veía solitaria. En ese momento me preguntó si quería hacer un viaje con ella. Me dijo que tomara mis cosas y las subiera a la camioneta. Me pidió que lo haga en silencio, ya que mi tío estaba durmiendo. Llegué a mi cuarto y guardé la poca ropa que tenía. Bajé con cuidado. Mi tía ya me estaba esperando dentro del coche. Estando a punto de marcharnos, mi tío salió de la casa. Se aproximó a nosotros rápido y sujetó a mi tía del cuello. La sacó del coche a rastras y la arrojó dentro de la casa.
Salí del coche rápido, solo para ver cómo mi tío le daba una golpiza mientras la insultaba. ¡No, no! Esta vez parecía que la iba a matar. Era una escena horrible. La rabia y la ira se juntaban en mi pequeño cuerpo. En ese momento no tenía miedo. Pero si intentaba ayudarla, no serviría de nada. Era débil y pequeño. Había alguien que pudiera ayudarme. Sí. Salí corriendo en dirección al pozo. Al llegar, comencé a llamar al señor Sonrisas, pero él no respondía. Desesperado, busqué una moneda para lanzarla al pozo y pedir un deseo, pero mis bolsillos estaban vacíos. Miré hacia abajo desesperado. La luz de la luna hizo brillar algo que llamó mi atención. Era una moneda. ¿Qué hacía ahí? No importa, la tomé y la lancé al pozo, y comencé a gritar mi deseo a todo pulmón. Por favor, señor Sonrisas, por favor, salva a mi tía. Escuché cómo la moneda tocaba el fondo del pozo, y luego... una risa aterradora salió del pozo. Desde adentro, pude ver cómo el señor Sonrisas se asomaba. Sí. Cumpliré tu deseo. Estiró sus largos brazos, se agarró de los bordes del pozo y comenzó a salir. Yo me alejé. Era enorme, un cuerpo largo, más de 3 metros tal vez. Parecía cubierto de algo similar al pelo, pero eso se movía como tentáculos, de color negro, y su cabeza tenía una gran sonrisa. Y por primera vez los vi. Un par de enormes ojos, como el de cualquier persona, pero mucho, mucho más grandes. Estaba mirando. Eran de un color azul. ¿Cómo describirlos? Tenebrosos y hermosos a la vez. Me dedicó otra espantosa sonrisa. Comenzó a caminar y se dirigió hacia la casa de mi tía. Era muy rápido. Yo intenté alcanzarlo. En ese momento escuché los gritos de mi tía y después los espantosos sollozos de dolor de mi tío. ¡No! ¿Qué es esa cosa? ¡No! Cuando por fin llegué a la puerta de la casa, ya no estaba el señor Sonrisas y tampoco podía ver a mi tío. Mi tía estaba hecho un ovillo cubriéndose la cara en la cocina. Tenía el cuerpo manchado de sangre y el cabello sucio, aunque creo que no era su sangre. Al verme, ella estiró sus brazos y me abrazó con fuerza. Esa noche nos fuimos de ahí. Mi tía fue a la policía y contó que su esposo la había golpeado. En ese momento, un animal había entrado por la puerta y lo había atacado. Ella dice que no pudo reconocer al animal. La policía hizo una investigación y, como era de esperar, no encontraron a mi tío o el rastro de algún animal. Después de eso, mi tía decidió que sería mejor idea comenzar a vivir en la ciudad. Mi tía nunca fue la misma después de eso, aunque sí se le veía más feliz. No hablaba de lo ocurrido y yo no le preguntaba. Sabía muy bien qué había pasado. Que ella esté bien es todo lo que me importa. He ido a esa antigua casa varias veces ahora que soy un adulto. Para ver el pozo, lancé varias monedas, pero este ya no concede deseos. El señor Sonrisas se había ido. Eso me entristeció. Quería verlo de nuevo. Le debía mucho. Quizá se fue a vivir a otro pozo. Tal vez, si tú te encuentras con un pozo abandonado y pides un deseo,
con un poco de suerte, puedas verlo. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, he de suponer que te ha gustado. Si es así, déjame un pulgar arriba. También, suscríbete. Habrán más historias como estas. Déjame saber lo que piensas. Te leo en los comentarios. Yo soy el Señor Sonrisas y deseo que tengas dulces sueños. Hasta pronto.